¿Ya? Bien. Los nombres de campo, ¿no? Que es la primera fila, y las filas están denominadas por los números y las columnas por el alfabeto, ¿sí? No se vayan a confundir. Entonces, acá tenemos, en realidad, bueno, son 115, lógicamente, pero recordemos, uno de ellos viene a ser el de la primera fila, que vendría a ser el nombre del campo. Menos uno sería 114, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? A ver, ¿quién puede compartir su pantalla y mostrar cómo podemos hacer una numeración sucesiva del 1 al 114? A ver, ¿quién puede compartir su pantalla? A ver. Antes, vamos a insertar una numeración sucesiva, pero vamos a insertar una columna. La columna debe estar antes de el ID, ¿sí? Antes del ID. Ya, ya, a ver, realízalo por favor. Ya, hasta el. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Sí, Brian. Brian Samir. Ya, a ver, ¿nos puedes compartir tu pantalla, por favor? Eh, en el documento que les he enviado, tenemos dos hojas. Ahí está. Una que dice base de datos y otra base de datos guión principal. No me había percatado de esta segunda hoja. Pero vean, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Sacar la copia. ¿Cómo sacamos una copia a este documento? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ya, a ver. Vamos a ver. En este caso, ya, en este caso, vamos a sacarle una copia, ¿sí? No al documento principal, sino a la base de datos, ¿ya? A la base de datos, ¿ya? A esta de aquí, base de datos, ¿ya? Es más, esto por favor lo vamos a eliminar porque nos va a confundir con el proceso que vamos a hacer. Le damos clic derecho y le ponemos eliminar, por favor. ¿Ya? Le ponemos eliminar. ¿Ya? Vamos a empezar por ahí. Listo. Ahora sí, a ver. No creo que... Listo. Ya, muy bien, está vacío. Ya nadie se va a copiar ahora. Listo, muy bien, vean. ¿Qué hacemos? Precisamente lo que decía vuestro compañero, ¿no? Le damos clic derecho sobre la hoja que deseamos tener una copia. Puede ser mover, ¿no? Es decir, aplicar, digamos, como un control X, ¿no? Cortar, en otras palabras, o sacar copia, ¿no? El control V, ¿ya? En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a sacar la, la copia a esta hoja de base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos clic derecho, como bien lo mencionó vuestro compañero, y nos dirigimos a la opción que dice mover o copiar. ¿Sí? Ahí está. Vean,
¿Qué es lo que tenemos aquí? Nos muestra la ventanita de mover o copiar, tenemos lo que es mover hojas de selección, y acá, al libro, es decir, a dónde queremos o a qué libro queremos realizar esta copia o a qué libro queremos mover. Ojo, tenemos dos opciones, mover, que es trasladar, y sacar la copia, ¿ya? Entonces aquí primero lo que vamos a definir es a dónde. Bien, si se dan cuenta, bien, incluso acá yo tengo un libro, es decir, yo tengo una hoja de Excel adicional, ¿sí? Que tengo aquí, ¿no? Y esa hoja me está mostrando aquí. Si ustedes, por ejemplo, tienen 5 hojas abiertas de Excel o 5 documentos de Excel abiertos, aquí les va a mostrar los 5, ¿sí? Ahí está. Entonces, dentro de esto tenemos la hoja de base de salarios que hace referencia a esto, ¿ya? Ahora, generalmente, si solamente tienen este documento, base salarios, abierto, solamente les va a mostrar base salarios y nuevo libro, ¿ya? Entonces, cada uno tiene una funcionalidad. En este caso, vamos a sacar la copia, primero vamos a sacar la copia en el mismo libro, ¿ya? Entonces, para ello, simplemente seleccionamos el de base salario, ¿sí? Base salario, ¿ya? Luego dice, antes de la hoja, dice, ¿no? Antes de la hoja. ¿No? Es decir, dónde queremos que se posicione esta, esta copia o dónde queremos mover esta hoja que hemos seleccionado. Entonces, vean, si yo selecciono base de datos, lo va a poner encima de, ¿ya? Si yo tengo acá 5 hojas y, por ejemplo, selecciono la cuarta hoja, ¿no? Ven, por ejemplo, ¿no? Tengo 5 hojas, 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, si yo selecciono la hoja que está aquí, que sería la cuarta hoja, no lo selecciono como está aquí, lo selecciono. ¿Qué va a pasar? Cuando yo lo copie, ¿dónde lo va a posicionar? Encima de, es decir, acá. Ahí. No lo he borrado el otro. A ver. Lo voy a volver a poner este acá. Ya, listo, ahora sí. Vean. ¿Dónde se va a mover? Si yo selecciono ese de aquí, lo va a poner encima. ¿Sí? Así va a ser. Pero, vean, acá nosotros tenemos la opción de mover al final. Sí, por más de que yo tenga acá 50 hojas o 50, está bien, hojas o pestañas, ¿sí? Igual lo vamos a mover al final, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar la opción mover al final y esta opción, vean, dice crear una copia. Esta es la que me va a permitir ya sea mover la hoja o sacar una copia. Si en este caso, por ejemplo, solamente tengo una hoja, de nada me sirve ponerle pues mover, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Darle clic en crear una copia. ¿Dónde lo va a crear? Al final. ¿Sí? Al final. ¿Ya? Ahí está. Luego de ya haber seleccionado todas estas opciones, lógicamente le damos a aceptar y listo. Ya lo movió al final. ¿Sí? El proceso que hemos hecho allí ha sido el de copiar. Es decir, lo que haríamos, ¿no? Seleccionando todo esto, clic derecho, copiar y luego pegar, ¿no? Ese proceso. Solamente que es más directo, ¿cierto? Ahí está. Eso en el trabajo dentro de un mismo documento. Ahora, el otro proceso, que es el de mover, lo vamos a aplicar en este de aquí. ¿Ya? En este de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el mismo procedimiento. En ese caso, ya la copia, lógicamente, la copia, le damos clic derecho, ¿sí? Le ponemos mover o copiar
Y esta vez lo que vamos a hacer es mover, pero ya no mover acá, sino moverlo a un nuevo libro. Entonces seleccionamos la opción de nuevo libro. Ojo, lo que estamos haciendo es mover, no sacar copia, sino mover. ¿Ya? Mover. Entonces, le ponemos nuevo libro, ¿sí? Y lógicamente aquí pues no vamos a tener ninguna hoja, ¿no? Es un nuevo libro, está vacío, un nuevo libro. Y obviamente tampoco le vamos a poner crear una copia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es mover esta hoja a un nuevo libro, ¿ya? Entonces simplemente seleccionamos nuevo libro y le damos a aceptar. Ahora, ojo, ¿ah? Si queremos sacar una copia de esto, ya pues simplemente le ponemos crear copia, ¿no? Y listo. Pero les vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo aquí ahora es mover. Le ponemos nuevo libro y simplemente a aceptar. Y vean, voy a poner los dos documentos. Y acá vamos a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Quién ha jugado quién ha resuelto esos juegos de busca las 7 diferencias? Acá no, ya no hay, vean. Primera diferencia. Y vean. Uy, ahí está, ¿no? Ahí está la diferencia. Lo hemos movido a un nuevo documento, ¿sí? A un nuevo documento, ¿ya? Entonces de esa manera nosotros podemos ya sea mover o copiar al mismo documento o a nuevos documentos, ¿sí? Muy bien. Ahora, el documento original que les he enviado, ¿sí? Lo cerramos, ¿sí? Lo cerramos. Bueno, hemos hecho cambios, seguramente le vamos a poner no guardar nada más, o guardar, sí, guardar, no hay ningún problema. Lo guardamos y nos quedamos con el documento al cual hemos sacado la copia, ¿ya? Listo, ¿ya lo tienen? A ver, ¿ya lo tienen? A ver, por favor, confirmen. Ya, a ver, los demás, por favor. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora sí, podemos trabajar tranquilos con este documento. Si fallamos, lo malogramos, lo desconfiguramos, por favor, no hagan explotar las máquinas. Ahí sí ya no tienen forma de recuperar. Ya, mucho cuidado con eso. El documento sí, ya. Ahí sí, ¿no? Pueden equivocarse, todo lo que ustedes deseen. ¿Por qué? Porque ya tenemos reservado el original. O si nos equivocamos acá, tranquilamente sacamos el original, volvemos a sacarle una copia y seguimos trabajando. Pero el original lo tenemos ahí. Y, ¿ya? Listo, muy bien. Eh, ahora sí. Habíamos insertado, una nueva columna. Entonces, para insertar una nueva columna, por ejemplo, si se han dado cuenta, para empezar, estas columnas se insertan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo selecciono la columna o quiero insertar, ay, caramba, ya, quiero insertar, por ejemplo, una columna, a ver, entre D y E, ¿no? Es decir, en otras palabras, insertar aquí, ya, insertar aquí la nueva columna. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué columna está a la derecha de donde quiero insertar? A ver, de esta flechita. ¿Qué columna está a la derecha? Exacto, muy bien, la columna E. ¿Por qué les digo esto? Si se han dado cuenta, cuando nosotros queremos insertar columnas, estas columnas se insertan a la izquierda. ¿Pero a la izquierda de quién?
de la columna que nosotros estemos seleccionando. Es decir, si yo selecciono la columna E, ¿sí? Si yo selecciono la columna E, la nueva columna se va a insertar a la izquierda. ¿Ya? A la izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, les pueden decir, inserten una nueva columna después de la columna facultad. ¿Dónde tendrían que posicionarse en ese caso? Exacto, en la columna G, ¿no? En el campo cargo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, no se olviden de eso. 2. Lo mismo va a suceder con las filas. Si yo selecciono o si yo estoy posicionado, por ejemplo, en la fila 10, ¿no? Ahí está en la fila 10. ¿Dónde se va a posicionar mi fila, la nueva fila? En la parte superior, es decir, en la 9. ¿No? Es decir, una nueva fila se va a insertar, ¿sí? Se va a insertar encima de la celda que estamos seleccionando. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, en este caso, les he indicado que estábamos insertando una columna antes de la columna A. Lógicamente se va a insertar a la izquierda, ¿cierto? Entonces, tenemos distintas formas. Una de ellas, como lo mostró vuestro compañero, es la siguiente, ¿no? Si es columna, ¿no? Yo me puedo posicionar en cualquiera de las celdas de la columna A, ¿sí? Bien. Y le puedo dar clic derecho e insertar. Esa es una forma. La otra es irse a la pestaña de inicio, ¿no? Irse a la pestaña de inicio y buscar lo que es la opción de insertar. ¿Ya? Ahí está. Inicio, insertar. ¿Ya? Insertar. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Le doy clic en insertar y bien. También vamos a tener insertar celda, insertar filas en hojas, o perdón, insertar fila de hojas, insertar columna de hojas o insertar hoja. Hojas son estas, ¿eh? Aquí, ese de acá abajo. Son las hojas o pestañas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, queremos columna, entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos columna y listo. Ahí está, ¿no? Otra forma es seleccionar todo, toda la columna, clic derecho e insertar. Y bien, allí ya no me está mostrando el cuadro anterior, ¿no? Si quiero insertar columna, fila, celda o eliminar, ya no. ¿Por qué? Porque lógicamente que hemos hecho ahí hemos seleccionado la columna. Y si estamos seleccionando la columna, lógicamente pues lo que queremos es insertar columna. Y lo propio va a suceder para las filas, ¿no? Para las filas. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, el mismo formato a la izquierda. Bah, ya no me muestra. No importa, lo jalo así. Y le cambio el nombre. Le cambiamos el nombre y le vamos a poner el número de orden. Listo. Muy bien. Ahora, acá vamos a insertar una numeración sucesiva. Pero antes de insertarlo aquí, y ojo, hemos visto dos formas de hacerlo. Pero vean, vamos a ir primero a una nueva hoja. Vamos a abrir una nueva hoja. ¿Sí? Una nueva hoja. Y le vamos a poner el nombre de ejemplo 1. ¿Sí? Ejemplo 1. ¿Ya? Muy bien. Le ponemos el nombre de ejemplo 1. Y por ejemplo, a ver, ¿quién podría compartir su pantalla e indicarme cómo podríamos insertar una numeración sucesiva desde el 1 hasta el 200? A ver, desde el 1 hasta el 200. A ver,
¿Cómo podríamos hacer eso? A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? Nadie, a ver, vamos chicos, yo sé que saben. La forma más práctica y más directa de hacer una rellena automática, y más aún cuando son, ojo, por ejemplo, imagínense que les piden que haga un relleno de 30.000, 40.000 registros, ¿no? Lógicamente, pues no lo van a hacer uno por uno, o seleccionar los dos, ¿no? Uno, dos, y les piden 30.000, ¿no? No, y son, ¿no? 500, 700, 800, 1000, 2000, este paso ya me voy a volver abuelo, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Entonces, la forma más directa y más práctica es la que precisamente nos mostró vuestro compañero. En este caso, ojo, debemos posicionarnos en la celda en la cual queremos iniciar el conteo. Ojo, no necesariamente va a empezar en la fila número uno. Es más, estos datos que vemos aquí no necesariamente tienen que empezar en la fila uno. Recordemos, en una sola hoja nosotros podemos tener más de 5, 7 o 10 tablas, dependiendo del tipo de trabajo que nosotros realicemos. ¿Sí? Ojo con eso. Pero vean, por ejemplo, ¿no? Muy aparte de que esté posicionado en el uno, les vuelvo a repetir, no importa la posición, ¿ya? Esto solamente me permite establecer el nombre de la celda donde estoy posicionado, ¿no? Tanto la columna por la fila, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, vean, yo quiero hacer una numeración del uno a 1000. ¿Qué hago? Simplemente posiciono el valor número uno en la primera celda, en la celda de inicio, tal como lo ven aquí, y luego me voy a la opción de relleno, que se encuentra, vean, se encuentra en la pestaña de inicio, grupo, edición, relleno. Ahí está. ¿Sí? Uno y dos. Ya, ojo con eso, no se olviden. Uno y dos. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué hago? Simplemente me posiciono ahí, me voy al relleno y me voy a series. Y tenemos este cuadrito. Acá nosotros en series definimos si queremos que sea por fila o por columna. En este caso, por columna. Seleccionamos columna. Luego tenemos el tipo. Si va a ser lineal, geométrica, cronológica o de auto o relleno, ¿no? Entonces, vean, ¿qué hacemos aquí? Le pongo lineal, en este caso queremos lineal, y tenemos lo que es el incremento que va a ir de uno en uno y el límite, hasta qué valor queremos que vaya. En este caso, por ejemplo, 1000. Le doy a aceptar y vean, vengo desde el uno hasta el 1000. Ahí está. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo determinaríamos los números impares? A ver, ¿cómo determinaríamos los números impares? A ver, ya, a ver, ¿nos puedes compartir tu pantalla para poder observar el proceso?
a ver, dame un minuto, por favor. Ya, a ver, ya, vean. Es más, vean, ¿ah? No necesariamente, ojo, no necesariamente vamos a empezar en uno. Por ejemplo, yo puedo empezar en -100, o en este caso, por ejemplo, en 100, -101, ¿no? -101. Ahí está. Ojo, cuando utilicemos este comando de autorrelleno o series de relleno, ¿sí? Siempre vamos a necesitar un valor de inicio. Ya, siempre vamos a necesitar un valor de inicio. Ojo. ¿Ya? Ahora vean. Por ejemplo, en este caso mi valor de inicio es 101. Menos 101. Pues a partir de este valor quiero los números impares. ¿Qué hago? Por ejemplo, ¿cuál es el siguiente valor impar? ¿Seguro? A ver. Exacto, -99. Te faltó eso. Ya, sería -99. Entonces díganme, de -101 a -100 a -99, ¿cuánto de diferencia hay? 2, ¿no es cierto? Entonces, ese viene a ser el incremento. 2. ¿Ya? Si yo quiero que vaya de 3 en 3, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el incremento? 3, ¿cierto? Ah, muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo lo que quiero es que vayan los números impares. Entonces, el siguiente número impar es -99. Entonces, ¿cuánto es el incremento de -101 a -99? 2. ¿No? ¿Qué me estoy olvidando aquí? La columna. Ya. El límite. Por ejemplo, vamos a hacer, a ver, ¿cuánto sería? 1100, creo. A ver, ya. No, 1100, no. 2200, creo. No sé, a ver, vamos a ver si encaja o no encaja a la vista. Ya, por ejemplo, ya, 2200. Le doy a aceptar y vean. Ah, me pasé. ¿Cuánto me pasé? Todo esto. Ya, bueno, no importa. Ahí está. Era solamente hasta 1800, 1900. Ya, no importa. Ahí está, vean. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, ojo, está yendo de manera ascendente. ¿Sí? De manera ascendente. Ahora, si se han dado cuenta, no solamente tenemos para las numeraciones, sino también tenemos para las fechas. Por ejemplo, ¿qué fecha hoy día? Es 23 de mayo. Le ponemos 23, ¿no? De mayo de 2023. 23. Ujú. Ya. Bien, esa va a ser mi fecha. Ojo, puede ser cualquier fecha. Ya, cualquier fecha. ¿No? En este caso estamos utilizando la fecha de hoy día. ¿Ya? Entonces, lo propio va a ser lo propio va a ser para las fechas. Indico o selecciono la primera fecha, me voy a los formatos de series, me voy a columnas y en este caso, es más, vean, si se dan cuenta automáticamente ya está seleccionado el de cronología. ¿Sí? Entonces, aquí en donde dice unidad de tiempo, selecciono, ¿sí? Selecciono el rango de tiempo. ¿No? Tenemos fecha, día laborable, mes o año. Si por ejemplo le pongo mes, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar pues el 23 de cada mes, ¿sí? Lo propio para el año, ¿ya? Lo propio para el año.
¿sí? En este caso voy a empezar con lo que es fecha, ¿sí? Con lo que es fecha. Y le voy a poner, por ejemplo, 23 de mayo del 2024, ¿ya? Por ejemplo. Es decir, todo un año. Bueno, sería 22, ¿no? Ya, lo dejamos en 23, no nos compliquemos la vida. Ya, ahí está. Y obviamente acá también tenemos lo que es el incremento. Vean, por ejemplo, le voy a poner 2, ¿ya? 2, ¿sí? 2. Entonces, una vez determinado estos campos y el incremento también y la fecha límite, que ojo, esto debe ser formato fecha. Si están poniendo otro formato o cualquier otro valor que no sea de tipo fecha, no les va a aceptar. ¿No? Simplemente no va a correr el tiempo o las fechas en este caso. ¿Ya? Entonces le damos aquí a aceptar y vean, ahí está. Y si se dan cuenta va de 2 en 2, 23, 25, 27, 29, 31. De 31 llega primero, ¿no? Pero como le hemos puesto una serie de 2, el siguiente es 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 23 de mayo, pero del 2024. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar el formato. Vamos a seleccionar este rango de datos de fecha. Sí, el que acabamos de insertar. A ver, lo seleccionamos. A ver, por favor. Lo seleccionamos y le vamos a cambiar de fecha. Para cambiar de fecha, bueno, formato de fecha, ya, formato de fecha. Lo primero que hacemos es seleccionar todos los datos, ¿sí? Todos los datos. Y luego nos dirigimos a esta opción, a esta de aquí, ¿sí? A esa de ahí. Ya, le damos clic y nos va a mostrar la siguiente ventanita, esta de acá. Vean, esta ventana me permite definir el tipo de formato de celdas para cada tipo de dato. Este formato de celdas, chicos, acostúmbrense a utilizarlo, más aún cuando es una base de datos, ¿sí? Porque cada tipo de dato es diferente. El trato, por ejemplo, de un dato de tipo texto no va a ser el mismo trato que le van a dar un dato de tipo numérico o a un dato de tipo fecha. Es totalmente diferente. Entonces, acostúmbrense siempre cuando trabajen en una hoja de base de datos como esta, por ejemplo, que vamos a ver, ¿sí? Acostúmbrense a darle los formatos correspondientes, ¿sí? Los formatos correspondientes. Por ejemplo, acá, lógicamente, estamos hablando de fechas. Entonces, el más indicado y el único, ¿sí? El único, viene a ser precisamente este de acá, ¿no? El de fecha. Muy grande. Este de acá, ¿sí? Y obviamente aquí tenemos los diferentes tipos de formatos de fecha, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo vamos, bueno, tenemos desde fechas cortas, ¿no? Como estas de aquí, y fechas largas, ¿no? Como estas, ¿no? Por ejemplo, acá me especifica, ¿no? El día, bueno, el día, el mes, fecha y el año, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso lo que vamos a seleccionar va a ser esta fecha larga, ya la fecha larga, ¿ya? Lo seleccionamos y le damos a aceptar. Y vean, ahí está, ¿no? Me aparece martes, jueves, sábado, lunes, miércoles, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto es una serie de 2. Cada 2 días me está mostrando las fechas. ¿Sí? Ahí está. Ahora vean, vamos a volver a utilizar esta misma fecha. ¿Ya? Esta es la fecha de hoy día, la del 23 de mayo. A ver, lo ponemos de nuevo, por favor.
Ahora vamos a aplicar el siguiente formato. Nos vamos al formato de series, ¿sí? Y vamos a seleccionar propiamente el de fechas, ¿ya? Igual aquí le vamos a poner 24 de mayo del 2023. Vamos a hacer una comparación aquí, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña comparación entre fecha y día laborable, ¿ya? Entre fecha y día laborable, ¿ya? Entonces aquí le ponemos 1, nada más lo dejamos en 1. Aquí le ponemos la fecha límite, que sería 24 de mayo de 2023, ¿sí? Y le damos a aceptar. Ay, ay, que me olvidé acá. De nuevo, a ver. Ah, no, perdón, 2024, y le puse 2023. Y era en columnas. En columnas. 23 de mayo del 2023. Ay, 23, hijo. 24. Ahí está. ¿Ya? Listo. A ver, ¿todos ya lo tienen ahí? Ya, muy bien. Entonces, una vez que hemos ya establecido los campos, ¿no? Columnas, cronológica, fecha, incremento 1 y límite de un año, ¿no? Hasta el 2024, le damos a aceptar. Y listo. ¿Por qué me sale este error? ¿Alguien sabe? Ya, muy bien, exacto. Este error, ¿qué quiere decir o qué implica? De que el tamaño de la celda es muy pequeño para el valor que contiene. ¿Qué debemos hacer? Ampliar un poco la celda, ampliar el ancho de la celda. ¿Ya? Ese error generalmente les va a salir en nuestra hojita de base de datos, que ya saben ya. ¿Sí? Listo. Muy bien. Y por último vamos a comparar la fecha, ¿sí? La fecha de días laborables. Pregunta, ¿estará bien esta fecha? ¿Tendrá un formato de tipo fecha? Ya. ¿Qué formato, qué tipo de formato tiene esa celda? Ojo, la celda, no el valor, sino la celda propiamente. A ver, ¿qué tipo de formato tiene esta celda? A ver, ¿quién me puede decir? General, en especificar. ¿Qué dice ahí? Exacto, formato general. Por eso es que cuando lo copié y lo pegué, es que me está mostrando de esa manera. Les vuelvo a reiterar, es muy importante establecer correctamente los formatos de celda con los cuales vamos a trabajar de acuerdo a cada tipo de dato. ¿Sí? De acuerdo a cada tipo de dato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ojo, no es de que está mal, ¿ya? Simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos la celda, ¿sí? Nos vamos a la pestaña de formato de celda y simplemente lo cambiamos, ¿no? Le ponemos fecha, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar una fecha larga, ¿no? Que nos muestre el día también y le damos a aceptar. Y vea, ahí está, ya se corrigió, ¿sí? Ya se corrigió, ¿ya? Listo, entonces aquí aplicamos lo mismo, nos vamos a relleno, series y esta vez le aplicamos día laborable, ¿ya? Día laborable, le ponemos el límite de fecha, en este caso sería 23 de mayo de 2023, ay, 24, perdón, y le damos a aceptar. Ay, columna, ¿por qué no me dices más antes?
Se avisa antes. ¿Por qué no me soplas más antes, Claudia? Ah, ya. Listo. Columnas, ¿no? Días laborables y fecha. 23/05/2024. Ahora, si está todo que no haber columnas, día laborable, incremento 1 y ya. Listo. Y le damos a aceptar. Y vean, ¿no? Lunes, jueves, viernes, lunes, martes, jueves, viernes y así. A diferencia de aquí que me muestra sábado y domingo. ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces, esas serían las series de auto relleno que podríamos obtener en Excel. ¿Ya? Ya sabemos cómo aplicar una numeración sucesiva desde el 1 hasta 50.000 datos. A propósito, ¿cuál es el límite de filas que tenemos en Excel? A ver, ¿cuál es el límite de filas que tenemos en Excel? Edison. ¿Seguro? ¿Cómo están denominadas las columnas en este caso? A ver, vamos a corroborar, a ver. Ahí está. Última columna, última fila, ¿no? Este de aquí. Última columna llamada XFD y la fila 1.048.576, ¿cierto? Muy bien. Excelente. Bien. Ahora, ya dicho el tipo de rellenos, ahora sí podemos hacer la numeración, ¿no? En este caso, vean, puedo hacerlo de la siguiente forma, vean. 1, 2. Vamos a ver si funciona. Ahí está. ¿Quién se sabía ese truco? A ver, Edison. No, pero yo no he jalado, ¿ah? Yo no jalé. Ah, no han visto. Por eso es un truco. Vean. Esto en realidad no nos va a servir. A ver, les explico. Vean. Por ejemplo, vean. Acá tenemos las fechas. Ojo. Que está yendo hasta el 263. ¿Ya? Vean. Yo puedo poner uno. Ay, caray. A ver, voy a corregir esto. Uno y 2.
voy a poner general nada más, ¿ya? Listo. 1 y 2, vean. Ojo, yo no voy a jalarlo así, no. Simplemente lo que estoy haciendo es seleccionar los dos primeros datos, porque lo que quiero es la numeración sucesiva, ¿ya? Ojo, que quiero es la numeración sucesiva, por eso estoy seleccionando los dos datos. Y ojo, esto también lo podemos aplicar cuando, o lo vamos a aplicar cuando insertemos funciones, cuando insertemos las fórmulas, porque los resultados tienen que ser para todos los registros que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, vean, selecciono en este caso las dos primeras columnas y me posiciono, lo voy a agrandar esto un poco, ¿ya? Vean, lo selecciono y lo que voy a hacer es posicionarme, se perdió, ya no importa, a ver, ya, a ver, todos lo tienen seleccionado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Acá, al momento de seleccionar en la esquina inferior derecha de las celdas seleccionadas, hay un pequeño cuadradito, ¿no es cierto? Hay un pequeño cuadradito. Seleccionamos ese pequeño cuadradito, ¿ya? Ojo, no lo arrastren, solamente posicionen el cursor, ¿ya? Posicionen el cursor. Les debe mostrar, ¿sí? Una crucecita negra, ¿ya? De esa manera, algo parecido, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Vean, ahí está. Esta es la crucecita negra. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez, una vez que hayan seleccionado estos dos y se hayan posicionado, bueno, en ese caso las dos celdas, y se hayan posicionado aquí, lo que van a hacer es dar dos veces clic. 1, 2 y automáticamente, si se han dado cuenta, va a hacer un auto relleno. ¿Ya? Listo. Ahí está. Ahora, ¿por qué se ha suscitado este autorrelleno? Ojo, vean, me voy a posicionar en la celda I. La celda H, si están dándose cuenta, lo estoy dejando en blanco. No tengo ningún dato. Me voy a posicionar en la celda I y voy a hacer el mismo procedimiento. 1, 1 y 2. ¿Ya? Vean. Ahí, ya, el formato, ya. Vean. Voy a hacer el mismo procedimiento. Ojo, estoy dejando la celda H vacía. Me voy a hacer el mismo procedimiento. Dos veces clic. Y si se dan cuenta, no me permite realizar el autorrelleno. ¿Por qué? Porque aquí sí y aquí no. Porque aquí, vean, tengo datos. En este caso, tengo datos en la columna de la izquierda. ¿Sí? En la columna de la izquierda. Si yo me voy hasta el final, vean, en este caso, ya, lo está seleccionando aquí. ¿Por qué? Porque aquí los datos, ¿sí? Estos datos están continuos. ¿Qué hace, no? Este toma como referencia para hacer ese autorrelleno los datos adyacentes, es decir, ya sea que estén a la izquierda o ya sea que estén a la derecha. ¿Sí? Toma como referencia esos datos. Nos dice, ¿no? ¿Cuál es la columna de mayor rango de datos? En ese caso tenemos la columna A. Entonces, cuando yo hago este proceso de darle dos veces clic, ¿no? Empieza a hacer esta selección. Va hasta aquí, ¿no? Empiezo a buscar. Acá ya está completo. Se pasa a la siguiente. Sigue y sigue, sigue. Hasta... ¿Dónde está? Se pasó. Hasta llegar a la celda con mayor rango de datos. ¿Ya? Y ojo, ¿esto por qué? Porque estos datos están continuos.
Es por eso. Pero ¿qué sucede acá? En la columna I. Acá se está rompiendo ese bloque. ¿Sí? Acá se está rompiendo este bloque. Entonces, ¿qué pasa con este rango de datos? Como en las columnas adyacentes no hay ningún, vamos a decirlo así, ningún tope de datos, ¿sí? Ningún tope de datos. Entonces no sabe pues hasta dónde va a ir. No estoy diciendo, ¿y hasta dónde voy? Y no me voy a ir hasta el final. Son más de 1 millón de datos, más de 1 millón de celdas, ¿cierto? Es por eso que cuando yo aplico el doble clic, no avanza. Pero si lo aplico aquí, vean, por ejemplo, uno nada más. Ay, otra vez. Ya, vean, uno nada más. Y le aplico el doble clic, vean, uno, ¿hasta dónde? Hasta el tope. Porque está teniendo como referencia la columna adyacente. ¿Sí? ¿Me dejo entender esta parte? Vean, esta opción de hacer este autorrelleno haciéndole 2 veces clic en la primera celda nada más o a la selección de celdas, en realidad lo que me permite es copiar el primer valor. Lo que hemos hecho aquí, por ejemplo acá cuando yo hice este 1 y aplicado de esta manera, lo que hice ha sido copiar el valor de la primera celda, que sería 1. Y lo propio vamos a hacer acá. ¿Sí? Acá. Ahora, en este caso, por ejemplo, vean, ¿no? En la numeración. Yo puedo seleccionar los dos, ¿sí? Y aquí, lógicamente, pues hay una diferencia, una secuencia. Esa secuencia va de uno en uno, ¿cierto? ¿Y qué sucede? La celda adyacente, la celda que se encuentra, perdón, la columna que se encuentra a la derecha, ya tiene un límite, que sería hasta los 114 registros. Entonces, cuando yo le doy clic acá, ya sabe hasta dónde va a ir, ¿no? Ya sabe hasta dónde va a ir, ¿no? Este sería el límite. Si yo tuviera 1000 registros aquí, entonces esto iría hasta el valor de 1000, ¿ya? Entonces, estas son algunas opciones de autorrelleno, opciones de copiado y pegado que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? En una función, ¿sí? Vamos a utilizar bastante lo que son las referencias, ¿sí? Lo que son las referencias. Y tenemos 3 tipos de referencia, el cual va a ser el primer trabajo que me van a hacer, ¿ya? Anoten por favor, lo voy a poner acá. Tenemos 3 tipos de referencia. El primero viene a ser la referencia relativa, la referencia absoluta y la referencia mixta, ¿sí? Esos 3 tipos de referencias, ¿ya? Van a buscar cuál es o el concepto de estas 3 referencias, ¿sí? Y en un momento les voy a dar el ejercicio para que apliquen estas referencias, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que van a hacer aquí, para ya culminar esta parte, es primero determinar el tipo de formato de celda, ¿sí? Determinar el tipo de formato de celda. Por ejemplo, ojo, por favor, recuerden lo siguiente. Estos nombres, estos nombres, lo que son los nombres de campo, ¿sí? No son datos, son solamente nombres que representan a los datos. Es como decir, ¿no?
el siguiente nombre, ¿no? Senfoti Grupo 38. ¿Es un estudiante o es el nombre que representa a los estudiantes? A ver, exacto. No es el nombre que representa, no es un estudiante. Y lo mismo pasa aquí. Esta n no es un valor, pero está representando a los valores, a los datos. ¿Y con quién yo voy a trabajar? Yo no voy a trabajar con el estudiante Senfoti G38, ¿cierto? No hay un estudiante que se llame así. Pero sí hay estudiantes que llaman, por ejemplo, ¿no? Samir, Edison, Clemer, Víctor, Edison, Jessica, Danica, ¿no? Ellos sí son estudiantes. Con ellos yo voy a trabajar. No con Senfoti G38, ¿no? Con el nombre. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, vean, lo que van a hacer para culminar esta parte es lo siguiente. Primero, van a establecer los formatos de celdas de acuerdo a los datos que tenemos. Por ejemplo, el primero, que viene a ser valores de números. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo ese rango de datos, ya todo ese rango de datos, y nos vamos a ir a esta opción de la ventana de formato de celdas. Ahí está. Y como les decía, acá nosotros tenemos todas las categorías: general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, entre otros. Tenemos texto, científica, personalizada también, ¿no? Que lo vamos a aplicar también más adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, para este primer rango de datos, ¿cuál de todas estas categorías sería el que corresponde? A ver, el de número, ¿no es cierto? Claro. O lo podría tratar como moneda. Ujú, exacto. Por eso es muy importante determinar los nombres de campo. Si allí, por ejemplo, en vez de número me dice salario, ¿salario a qué hace referencia? A dinero, ¿no es cierto? Y el dinero se representa por un símbolo. Entonces, número no me va a dar ese símbolo. ¿Quién me va a dar ese símbolo de moneda, de valor monetario? El de moneda o incluso el de contabilidad. Y ojo, aquí hay una pequeña diferencia que entre moneda y contabilidad, más que todo está la posición de los datos, ¿no? O en este caso la posición del símbolo de la moneda. En moneda, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es una celda, ¿ya? Por ejemplo, y acá tenemos otra celda. Ah, ya. Ya imaginen que es una celda que está rectito, ¿ya? Tienen buena imaginación, ¿cierto? Ya. Imaginen que está bien, ya. El de moneda, por ejemplo, ¿qué me permite? Por ejemplo, acá tengo el valor, por ejemplo, $100 o 100 soles, ¿no? El símbolo de moneda en el tipo, en la categoría moneda va a aparecer aquí al lado, ¿no? Así, ya, por ejemplo, ya, imaginen que está separado, ya, ya, por ejemplo, acá, o sea, junto al valor monetario. Pero cuando yo aplico contabilidad, este valor de moneda ya tiene una alineación. Y esta alineación se apega a la izquierda, ¿no? Sería así, ¿no? Y acá tendría el valor numérico, por ejemplo 100, ¿no? 100. Entonces, más que todo es la posición, ¿ya? Es la posición del símbolo, ¿sí? Es la posición del símbolo, ¿ya?
es la posición del símbolo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, los que estudian contabilidad, no, no sé quiénes estudian contabilidad aquí. Por ejemplo, ¿no? Para representar los gastos o las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, en el formato de contabilidad me permite visualizar esa pérdida, ¿no? Lo pone color rojo todavía, ¿no? Que es pérdida, ¿no? Que me simboliza pérdida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, más que todo, esa sería la diferencia entre lo que es moneda y lo que es contabilidad. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, lógicamente aquí, para este primer rango de datos, yo no podría aplicar moneda. Recordemos, los nombres de campos son muy importantes. Entonces, aquí el que podría utilizar, lógicamente, sería el de número. Pregunta. Acá necesitaré utilizar decimales. A ver. Ya, muy bien. Claro, lo puedo. Bien, en realidad eso ya depende del criterio de cada uno, ¿no? Generalmente cuando es un número de orden, no se trabaja pues con decimales porque no hay una posición 1.5, ¿cierto? O una persona, por ejemplo, es una persona, no es una persona y media, ¿cierto? O es uno o es completo o nada, ¿no es cierto? Entonces es por eso que en este caso del orden, ¿no? De la numeración, se trabaja con números enteros, más no con decimales. Ahora, si se dan cuenta ahí me dice, ¿no? Posiciones decimales. Dice 2. Si yo le doy a aceptar, me va a mostrar pues acá con decimales. ¿Qué tendría que hacer acá? ¿Está bien si lo borro de esta manera y le doy a aceptar? ¿O tendría que cambiarlo de otra manera? A ver, ¿qué opinan? ¿En cuál? ¿Acá? ¿Acá? No, 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 a ver, esto solamente es una representación, es como una previsualización de nuestros datos, de una previsualización de nuestros datos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si acá yo le pongo 5, bien, acá me está mostrando una vista previa de cómo se verían mis datos, ¿no? Ojo con eso. Ahora bien, acá por ejemplo, a ver, Michelle, ¿cómo cuál? A ver, por ejemplo. Y, a ver, no se está entendiendo la posición decimal, vean. Le he puesto 0.4, o quiero ponerle 0.4, no me va a permitir, porque acá no me dice, acá lo que me está diciendo es cuántos dígitos quiero poner después de ese punto decimal. Si yo le pongo 0.4, 0.5, 0.1000, después de ese punto que esté poniendo aquí, no me va a permitir escribir. Ojo, acá solamente me va a determinar, después del punto, ¿cuántos dígitos quieres? 5, ya. Acá en la vista previa dice, ¿no? Punto, no sé si, a ver, lo voy a agrandar eso para que se vea. Vean, acá lo que me está mostrando es lo siguiente, ven. Aquí está el punto y acá tengo los 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Por este aquí. ¿Sí? Si yo le pongo 10, acá, después de este punto,
me va a aparecer 10 dígitos. A eso se refiere. Entonces, como yo no quiero dígitos, no quiero que haya ningún decimal, quiero que esté así tal como está, el número entero que tendría que poner debería ser simplemente 0. Nada más. ¿Ya? Le pongo 0, le doy a aceptar y listo. Y lo que debe demostrarles es esto de acá. Bien, estoy seleccionando esto de aquí. ¿Y dónde me va a mostrar el tipo de formato? Acá. Ahí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí nosotros vamos a visualizar qué tipo de formato tiene. Y bien, es muy importante, les vuelvo a repetir, trabajar con los formatos. Y más aún si es una base de datos. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Acostúmbrense, chicos, por favor, siempre a establecer correctamente estos formatos. Esto va a ayudar y va a ayudar a establecer correctamente la aplicación de las funciones o las fórmulas que nosotros vayamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, 5 minutos. Apliquen los formatos correspondientes a cada uno de estos datos. Uy, acá también había estado mal. Ya no importa. Este está bien, no hay problema. ¿Ya? Apliquen, por favor. Apliquen. Claro. O sea, establezcan el formato que corresponde. Por ejemplo, para id de empleado, ¿cuál sería? Ujú, claro. Un código, ¿no? En ese código, por ejemplo, ya no estaríamos hablando precisamente de número, efectivamente, muy bien, Clemer. Efectivamente. Es más, sus códigos de estudiantes. Sus códigos no son solamente dígitos, sino tiene un carácter, una letra, perdón, ujú, ¿no? Una letra del alfabeto, por ejemplo, ¿no? Entonces esto puede variar. En ese caso, por ejemplo, podríamos aplicar uno personalizado que me permite ingresar datos numéricos y alfabéticos, por ejemplo, ¿no? O lo que es el ID empleados, ¿no? Puede ser el valor dígito con letras e incluso una fecha, puede ser el año, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre es importante, ojo, establecer esas características dónde y para qué lo estamos aplicando, ¿no? Pero en este caso lo vamos a aplicar de acuerdo a los tipos de datos que tenemos aquí, ¿sí? Pues vean, incluso acá tenemos lo que es fecha salario, o perdón, salario. En salario, por favor, lo trabajan con 0 decimales nada más, ¿ya? Para no complicarnos con tantos dígitos, ¿ya? Con decimales nada más, 0 decimales, ¿ya? Y todo lo demás, por ejemplo, desde apellidos hasta cargo, ¿sí? Tendría que ser de tipo texto. Este ID empleado, ¿no? Son datos numéricos, entonces pues, tranquilamente podríamos trabajar con números, ¿no? Si tuviese allí, como se mencionó, ¿no? Si tuviésemos allí algún tipo de letra, ahí ya cambia, ¿no? Ahí ya cambia el tipo de formato. Es más, ni siquiera lo podríamos aplicar acá directamente, ¿no? Sí, no, sí se podría. No, sí se puede, sí se puede. Tendríamos que volver a ingresar, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a volver a crear otro tipo de ID empleado con textos, ¿ya? Porque vamos a utilizar otra función también para ello. ¿Ya, chicos? Entonces, por ahora, por favor, aplíquenlo de acuerdo al tipo de dato que corresponde, ¿no? Número, moneda. Utilicen el de moneda, por favor. Para lo que es salario, utilicen el de moneda, ¿ya? El de moneda y, bueno, lo que es fecha, ¿no? Esos tres más que todo. Esos tres van a utilizar, van a aplicar esos tres, ¿ya? Entonces, por favor, voy a seguir jalando hacia la derecha. Más, todo me muestra uno. De nuevo.
Primer ejercicio. Lo jalo hacia la derecha y luego hacia abajo. Hasta ahí todos los datos son correctos porque es una tabla de multiplicación. Sigo jalando otra vez a la derecha, hacia abajo, ¿no? Por ejemplo aquí voy a cambiar de color y le voy a poner por ejemplo 10. Y bien, el resultado me muestra de manera automática. Entonces, esta tablita, no, la multiplicación de esta tablita es correcta. Lo propio voy a hacer acá. Vean, jalo hacia abajo, ya varían los datos. Jalo hacia la derecha, ya varían los datos. Y conforme voy jalando, vean, los datos cambian. Es más, si acá por ejemplo le pongo el mismo valor de la tabla anterior, le pongo 10, vean, cambia. Y lo propio para esta tercera tablita. Jalo hacia abajo, 1. Jalo hacia la derecha, 1. Jalo hacia abajo, 1. Y es que no tiene ningún valor. Le pongo 10, ni cambia. Ya, no, dense cuenta. Tenemos tres tipos de referencias. Entonces, lo que ustedes van a hacer es elaborar esta tablita. Ya en una hoja aparte. Tanto la tabla de multiplicación. No voy a volver a hacer más abajo. A ver, a ver. Ya, ahí está. Tanto la tabla de multiplicación como la tabla de suma. ¿Sí? En realidad es lo mismo, lo único que van a cambiar es el operador, ¿no? En uno es multiplicación, en otro es la suma. ¿Ya? Solamente eso. Entonces tienen que hacer esas dos tablitas. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Entonces este es el trabajo para el día de mañana. ¿Ya? El horario, por favor, lo voy a establecer en el aula virtual, por favor. ¿Ya? Entonces ya visualizan el horario de entrega en el aula virtual. ¿Ya, chicos? Pero sí, el trabajo es hasta el día de mañana. ¿Ya?